¿Qué pasó con Terence Hill? Durante décadas, fue el pistolero sonriente, el sacerdote querido, el rostro del cine italiano. Terence Hill conquistó a generaciones con su encanto, especialmente junto a Bud Spencer en los legendarios spaghetti westerns. Más tarde se convirtió en una figura familiar para millones gracias a Don Mateo y Un Paso del Cielo. Pero ahora, acercándose a los 90 años, su historia ha tomado un giro más silencioso y melancólico. ¿Por qué dejó los papeles que lo definieron? ¿Dónde vive hoy? ¿Y cómo es la vida para un hombre que alguna vez trajo alegría a millones? En este video, exploramos las razones emocionales detrás de su alejamiento de la fama y cómo vive hoy Terence Hill, lejos de los reflectores. Infancia marcada por el horror. Mucho antes de que el mundo lo conociera como Terence Hill, él era Mario Girotti, un niño que creció durante uno de los períodos más oscuros de la historia. Nacido el 29 de marzo de 1939 en Venecia, Mario era hijo de Girolamo Girotti, un químico italiano, y de Hildegard Thieme, una alemana originaria de Dresde. Aunque a menudo se lo ha confundido con el actor Massimo Girotti, no tenían ningún parentesco. En 1943, cuando Mario tenía apenas 4 años, su familia se mudó a Lommatzsch, en Sajonia, donde vivían sus abuelos maternos. La mudanza se debió al trabajo de su padre en la farmacéutica Schering. Fue allí, en el tranquilo campo alemán, donde Mario pasó gran parte de su infancia, en medio del caos y el peligro de la Segunda Guerra Mundial. Mario era el segundo de 3 hermanos. Tanto Odoardo como Piero tendrían breves incursiones en el mundo del cine, pero fue Mario quien acabaría convirtiéndose en leyenda. Sus primeros años en Lommatzsch estuvieron marcados por el miedo y la confusión mientras la guerra arrasaba a su alrededor. Vivió los incesantes bombardeos angloamericanos que devastaron ciudades alemanas, incluido el infame bombardeo de Dresde. En 1945, con apenas 6 años, Mario y su familia regresaron a Italia y se establecieron en Amelia, un pequeño pueblo en Umbría y tierra natal de su padre. Este traslado marcó no solo el fin de la guerra para la familia, sino también el comienzo de un nuevo capítulo. Años más tarde, Mario hablaría abiertamente sobre las cicatrices psicológicas que la guerra dejó en él. Desde Lommatzsch vi el bombardeo de Dresde, recordó una vez. Todo estaba completamente rojo. Lo que una bomba le hace a un niño dura toda la vida, incluso si no resulta herido. Tuve pesadillas hasta los 30 años, de niño tímido a icono del cine italiano. La entrada de Mario Girotti al mundo del cine fue casi por casualidad. Corría a finales de los años 50, y él tenía solo 11 años cuando un amigo de su madre encontró un anuncio en el periódico que buscaba niños para pequeños papeles en películas. Ese simple dato cambiaría su vida para siempre. Poco después, el destino volvió a intervenir. Durante una competencia local de natación, Mario llamó la atención del director Dino Risi, quien quedó impresionado por el carisma natural del niño. Risi le ofreció un papel en Vacaciones con un gángster, una película donde Mario y un grupo de niños ayudan sin saberlo a un peligroso criminal a escapar de prisión. Fue un papel modesto, pero marcó el inicio de una carrera que duraría toda la vida. A lo largo de la década de 1950, Mario siguió actuando de forma regular, no solo por pasión, sino también para apoyar sus estudios. Compaginó su creciente filmografía con la escuela, asistiendo a un liceo clásico y más tarde matriculándose en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad de Roma. Participó en papeles pequeños bajo la dirección de algunos de los más grandes cineastas italianos, como Mauro Bolognini, Cito Maselli y Gillo Pontecorvo. Una de sus primeras apariciones notables fue en Divisione Folgore. Su gran oportunidad llegó en 1956 con el éxito comercial de Guaglione. Un año después, interpretó al galán romántico en Lazzarella, junto a Alessandra Panaro.
En 1959, protagonizó Seracella como Bruno, un socorrista perseguido sin descanso por Claudia Mori, en la comedia romántica dirigida por Raffaello Matarazzo. Para 1960, ya aparecía en Un militar y medio y en otras películas populares de la época. En 1961, apareció en Las Maravillas de Aladino, dirigida por Mario Bava y Henry Levin, compartiendo escena con el legendario Vittorio De Sica. Aunque con frecuencia lo encasillaban en papeles de joven encantador y vecino ideal, Mario trabajó duro para liberarse de ese molde. Finalmente, abandonó la universidad tras 3 años para dedicarse por completo a la actuación. Para superar su timidez y perfeccionar su técnica, incluso se inscribió en el Actors Studio. Entonces, llegó un punto de inflexión. En 1963, el legendario cineasta Luchino Visconti lo eligió para un papel secundario en El Gato Pardo, una de las películas más icónicas del cine italiano. Mario interpretó al conde Cabriaghi, un joven noble partidario de Garibaldi. El papel lo colocó al lado de gigantes de la pantalla como Alain Delon, Burt Lancaster y Claudia Cardinale. Años después, Mario describiría esa experiencia como un momento que cambió su vida. Fue un momento decisivo que me hizo optar por la actuación como carrera a tiempo completo, dijo. Hasta entonces, no estaba completamente convencido de que fuera el camino correcto. Mirando atrás, me doy cuenta de lo importante que fue. Recordaba cuán meticuloso era Visconti, tanto que Mario tuvo 5 pruebas de vestuario distintas solo para conseguir el tono exacto de rojo en la camisa de su personaje. Los seguidores de Garibaldi confeccionaban sus camisas en casa, así que el rojo no era uniforme, explicó. Visconti insistía en hacerlo bien. Estuvo presente en las 5 pruebas, no solo en las mías, sino en las de todos los actores. Ese nivel de cuidado es la razón por la que la película sigue teniendo impacto hoy en día. Ese papel en El Gato Pardo le dio a Mario Girotti un reconocimiento importante y consolidó su lugar en el mundo del cine italiano. En 1964, Mario Girotti dio un paso valiente que cambiaría el rumbo de su carrera. Se mudó a Alemania Occidental. Cansado de ser encasillado en papeles ligeros como Lazzarella y Seracella, donde solía interpretar al eterno galán adolescente, Girotti buscaba algo diferente, y lo encontró en Alemania. Durante 3 años trabajó de forma constante en una amplia gama de películas, westerns, dramas y thrillers de espionaje, explorando nuevas facetas creativas. Al recordar esa etapa de su vida, lo hacía con verdadero cariño. Para mí fue una época feliz. En Italia me habían encasillado, así que fui a Alemania e hice 12 o 13 películas. Curiosamente participé en los primeros westerns europeos, que no fueron hechos por italianos, sino por alemanes. Estaban inspirados en Karl May, algo así como nuestro Salgari. En 1967, Girotti regresó a Italia, y con ese regreso llegaron 2 momentos que cambiarían su vida para siempre. Mientras filmaba la exitosa Dios perdona. Yo no. Conoció a Lori Zwickelbauer, una estadounidense de ascendencia alemana que más tarde se convertiría en su esposa. En ese mismo rodaje también conoció a Carlo Pedersoli, quien pronto sería conocido mundialmente como Bud Spencer. Ese encuentro marcó el inicio de una de las parejas más queridas del cine. En aquel entonces, era común que los actores europeos adoptaran nombres con sonido estadounidense para atraer al público internacional. Los productores de la película le entregaron a Girotti una lista con 20 nombres posibles y le pidieron que eligiera uno en 24 horas. Él escogió Terence Hill, un nombre que le sonaba bien y que además tenía las mismas iniciales que su madre, Hildegard Himm. Curiosamente, Hill consiguió su papel en Dios perdona, yo no, por un giro inesperado. Lo llamaron para reemplazar al actor Peter Martell, quien originalmente había sido elegido para el papel, pero tuvo que abandonar tras una lesión. Como reveló Hill con una sonrisa,
Peter Martell tuvo una pelea con su novia una noche. En un ataque de rabia pateó, falló el golpe y terminó dándole a la pared. Se rompió el pie. Y así, gracias a una mezcla de suerte, talento y casualidad, Mario Girotti se convirtió en Terence Hill, y el resto es historia del cine. Cómo nació el dúo Bud Spencer y Terence Hill. Todo comenzó con puñetazos falsos, peleas de comida gigantescas y una química que no se podía fingir. Bud Spencer y Terence Hill se convirtieron en una de las parejas más icónicas del cine, especialmente en el mundo del spaghetti western. Su sincronización cómica, su energía fraternal y su carisma innegable convertían cada película en todo un acontecimiento. El público nunca creyó que las peleas en pantalla fueran reales, pero no tenía ninguna duda sobre el talento detrás de ellas. Sus caminos se cruzaron por primera vez, al menos en los créditos, en 1959, cuando Carlo Pedersoli, Bud Spencer y Mario Girotti, Terence Hill, aparecieron en la película Aníbal. Sin embargo, no se conocieron personalmente hasta casi una década después, en 1967, en el set de Dios Perdona. Yo no, dirigida por Giuseppe Colizzi. Terence Hill ni siquiera había sido la primera opción. Fue llamado para reemplazar a Peter Martell, quien abandonó el proyecto tras un accidente insólito. Se lesionó en un ataque de ira durante una discusión con su novia. Ese giro del destino cambiaría la historia del cine. Desde el momento en que Bud y Terence se conocieron, hubo una conexión inmediata. No solo encajaron como compañeros de reparto, sino también como amigos, y ambos reconocieron que su química en pantalla era algo especial. El director Giuseppe Colizzi fue el primero en ver su potencial. Mientras viajaba por Italia para evaluar la reacción del público a la película, notó un patrón. Cada vez que los dos aparecían juntos en pantalla, la audiencia se mostraba completamente entregada. Eso lo llevó a volver a reunirlos en Los Cuatro Truhanes y 4 del Ave María, donde interpretaban a forajidos que intentaban recuperar el dinero robado por el personaje de Eli Wallach. Luego llegó la película que lo cambió todo. Bajo la dirección de Enzo Barboni, protagonizaron Le llamaban Trinidad, lo chiamavano Trinità, una innovadora mezcla de western clásico y humor slapstick. Terence interpretó a Trinidad, un pistolero perezoso pero rapidísimo, que llega al pueblo solo para descubrir que su hermano, interpretado por Bud Spencer, es el sheriff local, y también un ladrón de ganado. La película fue una revelación. Se convirtió en la película italiana más vista en salas de cine, no necesariamente la que más recaudó, pero sí la que tuvo mayor asistencia entre su estreno en 1970 y el año 1986. El público se sintió atraído por su mezcla única de géneros, un western con comedia, calidez y personalidad. Una de las escenas más queridas muestra a Trinidad devorando una sartén llena de frijoles al más puro estilo vaquero. Más tarde, Terence reveló el truco detrás del realismo de esa escena. Antes de filmar escenas en las que tenía que comer frijoles, ayunaba durante 24 horas. Funcionaba muy bien, y al final, la escena quedó tan auténtica que el director la grabó en una sola toma. Gracias a Le llamaban Trinidad y a la serie de éxitos que le siguió, Bud Spencer y Terence Hill se consolidaron firmemente como pilares del cine italiano. Pero su ascenso no se basó solo en cifras de taquilla, también tuvo que ver con integridad. Desde el principio, ambos sabían qué tipo de historias querían contar y qué tipo de personajes estaban dispuestos a interpretar. Esa claridad implicó rechazar oportunidades importantes. Por ejemplo, Bud Spencer rechazó el papel de Trimalción en Satiricón de Fellini. El legendario director Federico Fellini se lo propuso personalmente, pero había una condición: requería desnudez. Fellini, recordó una vez Bud, quería que hiciera de Trimalción, pero me dijo que tendría que mostrar mi trasero y que alguien lo mordería. Vamos, Federico, ¿realmente puedes imaginarme haciendo eso? Le dije que no.
Terence Hill también rechazó un papel potencialmente enorme, el equivalente italiano de Rambo. A pesar del atractivo comercial, la violencia explícita de la película no le agradó y prefirió alejarse. Ser fieles a sus principios importaba más que perseguir el cheque más grande. Con el paso de los años, Bud y Terence no solo conquistaron al público, también ganaron el profundo respeto de sus colegas. Cineastas y actores admiraban la alegría y autenticidad que la dupla transmitía en pantalla. Sus peleas cómicas podían estar coreografiadas, pero las emociones que provocaban eran muy reales. El director, hermano Olmi, compartió lo mucho que Bud Spencer significaba para él personalmente. Elegí a Bud Spencer para mi película porque es un actor tremendo. Sus películas me hicieron compañía durante una hospitalización difícil. Ese tipo de consuelo se queda contigo. Ahora considero a Carlo un amigo querido y de confianza. Más allá de los frijoles y los puñetazos, una amistad fuera de la pantalla. Aunque Bud Spencer y Terence Hill se hicieron mundialmente famosos por sus peleas cómicas en pantalla y las eternas sartenes de frijoles, sus vidas fuera del foco también fueron fascinantes. Ambos hombres tenían intereses y talentos que iban mucho más allá del cine. Terence Hill, por ejemplo, fue un nadador destacado. En su juventud, incluso participó en una carrera competitiva junto al director Dino Risi. Bud Spencer, por su parte, era un verdadero deportista. Hizo historia al convertirse en el primer italiano en nadar los 100 metros estilo libre en menos de un minuto, una hazaña impresionante para su época. Pero Bud no solo se sentía como en casa en el agua, también obtuvo una licencia de piloto y llegó a fundar su propia aerolínea. Su incursión en la aviación comenzó de una forma bastante inusual. En una escena de una película, explicó una vez Hill, Bud solo debía mover el avión por la pista. Pero en vez de eso, despegó de verdad. Ese momento lo llevó a sacar su licencia de piloto. Años más tarde, incluso voló un helicóptero real para una escena en una película de 1985. Con el paso del tiempo, las apariciones conjuntas en el cine comenzaron a disminuir. Las camisas a cuadros, las persecuciones cómicas y los enfrentamientos alimentados por frijoles desaparecieron de la pantalla, pero el lazo que compartían perduró. Aunque sus caminos eventualmente se separaron, su lugar en la historia del cine y en el corazón de sus fanáticos siguió intacto. Incluso después de la muerte de Bud Spencer en 2016, su legado como una de las duplas más queridas del cine continúa vivo. Desde la disparatada escena del coro de bomberos en Y si no, nos enfadamos, hasta el inolvidable momento en Estoy con los hipopótamos, donde Terence bebía un extraño cóctel de champán, caviar y mantequilla, las risas que ofrecieron siguen siendo atemporales. Más allá de las bromas y las peleas, había una amistad profunda y duradera. Tras pasar tantos años juntos, dentro y fuera del set, Terence Hill recordó con cariño el vínculo que los unía. Hablando con periodistas tras la muerte de Bud, dijo con una sonrisa, «Estar con Bud siempre fue una fiesta. Estoy seguro de que cuando nos volvamos a ver, sus primeras palabras serán, nunca tuvimos ni una sola pelea». Y eso, más que cualquier chiste o puñetazo, es el verdadero corazón de su historia. Terence Hill, un nombre pensado para una sola película. Cuando a Mario Girotti le pidieron adoptar un nombre artístico que tuviera más atractivo internacional, nunca imaginó que sería permanente. Se suponía que era algo temporal, solo para una película. Los productores le dieron una lista de nombres con sonido estadounidense y 24 horas para elegir uno. Me pidieron que cambiara mi nombre de Mario Girotti, explicó más tarde, y elegí Terence Hill de esa lista. Muchos han especulado que fue su esposa, Lori, quien le ayudó a elegir el nombre, pero Hill siempre ha aclarado que fue una decisión personal. ¿Qué lo convenció? Las iniciales T.H. Las mismas que las de su madre, Hildegard Thieme. Le pareció la elección adecuada.
En ese momento, estaba trabajando en una película con un actor al que aún no conocía, Carlo Pedersoli, quien, al igual que él, acababa de adoptar un alias americano, Bud Spencer. La película era Dios perdona, yo no, y lanzaría una de las duplas más icónicas de la historia del cine. Al terminar el rodaje, Terence Hill tenía toda la intención de abandonar el nombre. Le dije a la producción, lo usaré solo esta vez, luego volveré a Mario Girotti. Pero el enorme éxito de la película lo cambió todo. Tras cada nuevo proyecto, repetía el mismo pensamiento. La próxima vez volveré a usar mi nombre real. Más de 50 años después, el nombre de Terence Hill se ha convertido en leyenda, y todo comenzó como una elección para una sola vez. Secuestrados por la fama. A mediados de los años 70, el dúo Hill-Spencer se había convertido en un fenómeno, especialmente en Europa. Durante un viaje promocional a Suecia, los dos actores vivieron en carne propia cuán famosos se habían vuelto. Después de una proyección, decidieron relajarse en una discoteca. Pero, como recordó Bud Spencer más tarde con humor, la situación se salió rápidamente de control. Unas chicas nos reconocieron y básicamente nos secuestraron, dijo en una entrevista. Fue entonces cuando Mario y yo nos dimos cuenta de lo populares que éramos en realidad. Fue un verdadero reto poder salir de ese club. Terence Hill en los años 70, de vaquero cómico a ícono del cine. En los años 70, Terence Hill se convirtió en un nombre familiar, gracias en gran parte a sus inolvidables papeles en spaghetti westerns, especialmente aquellos junto a su gran amigo y compañero de pantalla, Bud Spencer. Sus películas revelación le llamaban Trinidad y su secuela, y también le llamaban Trinidad. No solo tuvieron buenos resultados, lanzaron al dúo al estrellato internacional. Curiosamente, Terence Hill no fue la primera opción para le llamaban Trinidad. El director Enzo Barboni, que firmaba bajo el seudónimo E.B. Klucher, había contactado inicialmente a Franco Nero para el papel. Pero Nero ya estaba comprometido con una producción estadounidense y tuvo que rechazar la oferta. La búsqueda de un actor similar llevó finalmente a Mario Girotti, quien pronto sería conocido en todo el mundo como Terence Hill. A partir de ese momento, Hill y Spencer formaron una de las parejas más queridas del cine europeo. Protagonizaron 18 películas juntos, 16 de las cuales los mostraban como dúo principal. Aunque compartieron pantalla en la mayoría de sus cintas, hubo excepciones, como Annibale, donde no aparecieron en escenas juntos, y Il Corsaro Nero, donde Hill tuvo el papel principal, y Spencer apareció brevemente como villano. Las películas del dúo se hicieron conocidas por su tono ligero, peleas cómicas al estilo slapstick y escenas inolvidables. Un ejemplo es la habilidad de Hill con las cartas, coreografiada por el mago Tony Vinarelli. Otro momento icónico es la apertura de Le llamaban Trinidad, donde el personaje de Hill devora una sartén llena de frijoles con devoción casi religiosa. Para lograrlo, Hill ayunó durante 36 horas antes de filmar. Otro momento favorito de los fans aparece en la secuela, cuando Trinidad abofetea al forajido Wildcat Hendrix. Hill confesó después que practicó el movimiento golpeando repetidamente una columna fuera de su casa, tanto que su esposa comenzó a preocuparse por su salud mental. Estas películas fueron enormes éxitos, no solo en Italia, sino en toda Europa y más allá. Hill, quien había comenzado en comedias románticas durante los años 50, fue repentinamente aclamado como un nuevo tipo de símbolo sexual, rudo, ingenioso y encantador sin esfuerzo. Tras ese éxito, el dúo mantuvo el impulso con cintas como ¡Y adelante, muchachos! ¡Y alerta! ¡Estamos locos! Esta última, dirigida por Marcelo Fondato, rompió récords de taquilla con su mezcla de peleas salvajes, persecuciones en buggies y una banda sonora inolvidable de Oliver Onions. Durante este periodo dorado, Terence Hill también exploró proyectos en solitario.
Uno de los más notables fue Mi nombre es Ninguno, una comedia western donde actuó junto a Henry Fonda. Producida por Sergio Leone y con música de Ennio Morricone, la película mezcló el espíritu decadente del western tradicional con el humor característico de Hill. A pesar de que el género western estaba perdiendo fuerza en taquilla, la película fue un gran éxito, clasificándose como la quinta más vista de la temporada. Reflexionando sobre el proyecto, Hill comentó: Leone había decidido no hacer más westerns, pero aún amaba el género. Imaginó esta película como una especie de despedida, un guiño al cierre de aquella era. Hill no se detuvo ahí. Volvió a trabajar con Spencer en una serie de éxitos a mediados de los años 70, incluyendo Y en lugar de enojarnos, Nos reconciliamos, Los dos misioneros y Estoy con los hipopótamos. Más allá de los proyectos compartidos, Hill continuó ampliando su rango actoral. Protagonizó comedias western como Y entonces lo llamaron El magnífico y un genio, Dos compañeros y un despistado, y se aventuró en territorios más dramáticos en cintas como Lo verdadero y lo falso, donde interpretó a un abogado, y el drama de ciencia ficción Org, del cual también fue productor. A medida que la fama de Terence Hill seguía creciendo en Europa, se aventuró en Hollywood, mudándose a Estados Unidos en busca de nuevos desafíos. Obtuvo papeles en producciones internacionales como La Bandera, donde compartió pantalla con Gene Hackman y Catherine Deneuve, y Mr. Billion, dirigida por Jonathan Kaplan. Estas películas ampliaron su presencia más allá del cine italiano y marcaron sus primeros pasos en la industria cinematográfica estadounidense. Dirección, familia y éxito continuo. A principios de los años 80, Hill dio un audaz paso creativo al pasar detrás de la cámara. Dirigió y protagonizó Don Camillo, una versión moderna del querido personaje creado por el autor Giovannino Guareschi. La película, ambientada en la región baja de Mantua en la Italia contemporánea, reimaginó la historia para una nueva generación. Fue un proyecto familiar, sus hijos, Ross y Jess Hill, también participaron con pequeños papeles, aportando un toque personal a la producción. Al mismo tiempo, Hill continuó su longeva colaboración con Bud Spencer. Juntos ofrecieron más éxitos de taquilla como Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, Nacido con camisa, 2, Super 2 y Miami Super Cops. Hill también tuvo éxito en coproducciones ítalo-americanas como Super Fuzz, donde actuó junto a Ernest Borgnine, y Renegado, una favorita de los fans que una vez más demostró su mezcla característica de carisma y comedia física. La última película juntos. Su última película como dúo llegó en 1994 con Botte di Natale, Los Supercamorristas, dirigida por Hill y escrita por su hijo Jess. Tras 23 años alejados del género western, esta cinta marcó un regreso a sus raíces. Rodada entre Italia, Alemania y Estados Unidos, reunió a la querida pareja en un terreno familiar, pero a pesar de la nostalgia, no alcanzó el mismo éxito que sus clásicos anteriores. Aún así, fue una despedida adecuada para una de las asociaciones más entrañables del cine. Incluso después de dejar de aparecer juntos en pantalla, tanto Hill como Spencer siguieron cosechando éxitos por separado, especialmente en televisión. Su popularidad perduró, y en 1999, después de que La vida es bella de Roberto Benigni ganara el Oscar, la revista Time publicó un ranking de los actores italianos más famosos del mundo. Bud Spencer ocupó el primer lugar. Terence Hill quedó en segundo, Duelo y Resiliencia. Pero tras bambalinas, Hill vivía uno de los capítulos más dolorosos de su vida. En 1990, una tragedia lo golpeó. Su hijo adoptivo Ross falleció en un accidente automovilístico en Stockbridge, Massachusetts. Ross, que tenía solo 16 años, había aparecido en las películas de su padre Don Camillo y Renegado.
La pérdida devastó a Hill y lo sumió en una profunda depresión que marcaría gran parte de los años 90. A pesar del dolor, Hill eventualmente volvió al trabajo. Dirigió y protagonizó Lucky Luke, un piloto de televisión basado en el popular personaje del cómic, que se emitió al año siguiente. Aunque hecho con cariño, el proyecto tuvo una recepción más tibia comparada con sus éxitos anteriores. Años después, en una entrevista con Famiglia Cristiana en 2001, Hill habló abiertamente sobre la muerte de Ross. Describió el profundo silencio y vacío que siguieron a la tragedia. Sin embargo, también agradeció a su fe y a su trabajo por ayudarlo a atravesar esa oscuridad. El tiempo, dijo, no borró el dolor, pero sí lo suavizó. Una vida privada marcada por el amor, la pérdida y la sencillez. Terence Hill siempre ha mantenido su vida privada alejada del foco mediático. Desde 1967 está casado con Lori Zwickelbauer, una estadounidense de origen alemán. La pareja tuvo a su hijo Jess en 1969 y más tarde adoptó a un segundo hijo, Ross, nacido en Alemania, en 1973. Trágicamente, Ross falleció en un accidente automovilístico en Massachusetts en 1990, una pérdida que afectó profundamente a Hill y dejó una huella imborrable en su vida. Después de vivir más de 30 años en Estados Unidos con Lori, Hill decidió establecerse de forma permanente en Umbría, Italia, una región de la que se enamoró mientras filmaba la exitosa serie Don Mateo. La mudanza también representó un regreso a sus raíces familiares. Su padre era originario de Amelia, un pequeño pueblo de la zona. El deporte siempre ha sido una parte importante en la vida de Hill. Desde los 10 hasta los 19 años, participó activamente en natación, boxeo y gimnasia artística, disciplinas en las que obtuvo logros notables. También es un apasionado del fútbol. Aunque de joven compitió con el club deportivo Lazio junto a su hermano Odoardo, Hill siempre ha sido un fiel seguidor de la Roma y guarda un cariño especial por el club de Gubbio. A diferencia de su amigo y frecuente compañero de reparto Bud Spencer, quien expresaba abiertamente sus ideas de derecha, Hill ha mantenido una postura apolítica a lo largo de su carrera. Tiene doble ciudadanía italiana y estadounidense, pero nunca se ha alineado públicamente con ningún partido político. Aún así, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, mostró discretamente su apoyo al lado demócrata, asistiendo a una recaudación de fondos para Joe Biden junto a su esposa Lori y la escritora Frances Mays. ¿Cómo se mantiene en forma en la vejez? Ya bien entrados los 80 años, Terence Hill sigue llevando una vida disciplinada, aunque su figura delgada a veces da la impresión de fragilidad. Ya sea por genética o por su estilo de vida minimalista, siempre ha sido esbelto y atlético. Sigue una dieta vegetariana desde hace años. Mientras Bud Spencer solía recargar energías entre escenas con abundante pasta, Hill optaba por una alimentación más ligera. Generalmente comía manzanas y galletas de arroz en el set. La vida después de Bud Spencer. Terence Hill y Bud Spencer realizaron 18 películas juntos, creando un legado lleno de peleas memorables, frases ingeniosas y una química especial que el público adoraba. Tras la muerte de Spencer en junio de 2016, Hill continuó trabajando en solitario. Protagonizó temporadas posteriores de Don Mateo, asumió el papel de guardabosques en Un paso dal cielo, La policía de la montaña, y hasta volvió a la gran pantalla con Mi nombre es Thomas, il mio nome è Thomas, un proyecto profundamente personal que él mismo escribió, dirigió y protagonizó. Aunque la colaboración física con Bud terminó, el vínculo permaneció vivo en el corazón de Hill y en el de millones que crecieron viéndolos juntos. ¿Por qué Terence Hill dejó sus papeles más icónicos? En una entrevista reciente, Jess Hill ofreció una visión sobre la verdadera razón detrás de la decisión de su padre de alejarse de la actuación.
Según él, Terence Hill había comenzado a sentir una necesidad creciente de enfocarse en otros aspectos de la vida y, sobre todo, de pasar más tiempo con su esposa, Lori. La pandemia, en muchos sentidos, marcó un punto de inflexión. Le dio a la pareja la oportunidad de reconectarse en el ritmo tranquilo de la vida diaria, fortaleciendo un lazo que finalmente se impuso sobre los guiones y los sets de filmación. Tras 13 exitosas temporadas de Don Mateo, Hill decidió que era momento de pasar la antorcha. Fue reemplazado por Raúl Bova, un actor que, al principio, enfrentó el escepticismo esperado de los fans más leales, pero con el tiempo, Bova logró ganarse su respeto, asumiendo el querido papel con sensibilidad y un estilo propio. El cambio también se sintió en Un paso dal cielo, donde Daniel Eliotti tomó el relevo. Aunque el elenco cambió, el espíritu de Terence Hill seguía presente. ¿Dónde vive Terence Hill hoy? ¿Y a dónde se ha retirado nuestro querido Don Mateo? No a una bulliciosa ciudad americana, sino a las tranquilas colinas de Umbría, específicamente a Amelia, uno de los pueblos más antiguos y encantadores de la región, ubicado en la provincia de Terni. Es aquí, rodeado de naturaleza, muros de piedra antiguos y el suave ritmo de la vida rural, donde Terence Hill ha decidido construir su nuevo capítulo. Su decisión de establecerse en Amelia no fue casual. Este rincón silencioso de Italia tiene un profundo significado personal para él. Es donde pasó parte de su infancia. Ahora, los mismos paisajes que alguna vez lo formaron le ofrecen la calma y el silencio que más valora. Pero visitar Amelia no es solo seguir los pasos de un ícono del cine. Es un viaje a una ciudad rica en historia y belleza atemporal. Desde sus majestuosos palacios renacentistas hasta las antiguas murallas ciclópeas, Amelia parece un lugar donde el tiempo se detiene, un escenario perfecto para la reflexión, la paz y el redescubrimiento. Hoy, a sus 86 años, con un premio David Di Donatello a la trayectoria y un legado cinematográfico que abarca generaciones, desde los spaghetti westerns con Bud Spencer hasta queridas series de televisión italianas, Terence Hill ha elegido volver a ser simplemente Mario Girotti, un hombre que dio tanto al mundo a través de su arte y que ahora, con discreción y serenidad, disfruta de la vida junto a la mujer que ama.